Génesis capítulo 9. Ok, si ya estás ahí, lo que hemos estado hablando, seguimos con el diluvio. Bueno, el diluvio terminó en el capítulo pasado, aunque parece que aquí en Veracruz no ha terminado el diluvio todavía y sigue lloviendo, pero mucho es lo que sigue después del diluvio. Y vamos a ver una porción muy pequeña, pero con mucho sentido para nosotros y muy práctico que puedas llevarte hoy a casa. Y acuérdate, en este tiempo Noé había bajado del arca, todo a su alrededor, todo lo que el mundo que él conocía ya no existía más. Él sabe que Dios le salvó, por eso lo que hablábamos, Noé decide rendir su vida, decide reconocer a Dios y hacer un compromiso con él. Esta ofrenda que él trae delante de Dios es una ofrenda de compromiso. Es: Señor, aquí estoy, ¿no? No quiero dejar pasar eso que tú me salvaste, ¿no? Y eso, traigo a ti lo que tengo, lo que me has dado. Y otra vez, esta es la respuesta de alguien que ha sido salvado, ¿no? Mucho sobre todo en grupos de jóvenes, veo esto, que tratan de emocionarles y con la música de alguna manera hasta manipularles para adorar a Dios, pero a veces esto se puede volver un tropiezo para ti porque tú pienses que eso que todo el mundo ve y algunos en algunas iglesias hasta saltan y brincan y gritan, ¿no? Y eso parece ser muy espiritual, pero realmente eso no nos dice mucho acerca de tu adoración a Dios. Y por supuesto, la música es parte de la adoración a Dios, pero va mucho más allá que música. Y entonces lo que no queremos es confundirte y simplemente moverte emociones para que puedas hacer algo y que no sea realmente honesto. Que no sea que tú hayas entendido realmente quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti. Y entonces respondas no solamente en medio de las canciones, sino con tu vida entera. Y lo que vamos a ver es que hay muchas cosas de la vida y de la sociedad que hoy, por ejemplo, damos por hecho y que vemos establecidos, pero vamos a ver que no fue la sociedad quien las estableció, sino Dios. Esta ley que hay dentro de los corazones de cada uno, leyes humanas, y una de las cosas que la evolución dice es que no hay propósito, que no hay una ley mayor, que no hay una ley moral que seguir, que la vida es del más fuerte. Ya has escuchado esto, la ley del más fuerte, la ley de la supervivencia. Entonces no hay moralidad, no hay maldad, no hay propósito. Y esta idea está totalmente alejada de lo que Dios enseña. Por eso definitivamente no podríamos creer en la evolución, no solamente por toda la evidencia que tenemos, no solamente porque los cielos cuentan que hay un Dios creador de todas las cosas, sino porque la evolución deja fuera todo esto. No hay moralidad, no hay maldad y no hay propósito. Entonces, pues sí, ¿qué hacemos aquí? Vámonos y bebamos y comamos porque mañana moriremos, pero Dios enseña todo lo contrario. Hay moralidad, hay maldad y hay propósito. Y vamos a ver esto, es innegable que en el hombre ha sido establecido un sentido de moralidad. O sea, tú sabes qué es bueno y qué es malo. A lo mejor hay cosas que puede ser que tengas dudas, que dices, bueno, no sé si la Biblia define esto como malo o no, pero hay cosas que definitivamente sabemos que son malas. Por ejemplo, y vamos a ver varias cosas. O sea, tú sabes que es malo robar, ¿no? Tú sabes que es malo mentir. Y hay cosas que no solamente es porque se te han dicho, sino están dentro de ti. Vamos a ver que vienen desde mucho más atrás. Y Dios, que es el dador de estas cosas y de estas leyes, y las va a dar a Noé como un nuevo comienzo con la humanidad, con Dios. Va a dejar claro el pacto y las normas para la vida, para la sociedad, cuál es el propósito para nosotros y cuáles son las reglas del juego. Algo que veo mucho es que la gente trata a Dios como si no fuera Dios. Trata a Dios como un ídolo más, y hay gente que afirma creer en Dios, pero que no le trata como quien Él es, el creador de todas las cosas, y Él es quien pone las reglas del juego. O
O sea, Él nos creó, Él nos hizo y Él puso las reglas. Y ahora, si te das cuenta de las reglas, vamos a ver que no son malas. Es bueno. Y vamos a ver esto, una ley humana que sería necesaria para garantizar el orden y la estabilidad de la vida. Entonces, mira lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y ese es un nuevo comienzo. Es el mismo mandamiento que vemos que le fue dado a Adán desde el principio. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Dios les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Es un mandamiento para Dios. Es importante eso, que la raza humana volviera a comenzar, que se multiplicaran. Ahora, ve, todo eso, lo que Dios les dijo y el plan que Dios tenía para ellos, no quiere decir que Dios fracasó con el plan que tenía para ellos. Más bien, el problema no fue Dios, sino el problema fue el hombre. El que fracasó en cumplir lo que Dios le había pedido fue el hombre. El plan de Dios no era malo, lo malo era el hombre. Tú al final de tus días no podrás acusar a Dios por lo que salió mal en tu vida. Y hay gente así que dice, no, o sea, si hay un Dios me debe muchas explicaciones. Digo, no nos debe nada. Y al final de tus días, hayas lo que hayas pasado, hayas hecho lo que hayas hecho, no podrás acusar a Dios por lo que te salió mal. Porque tienes que saber que Él siempre quiso un plan bueno para nosotros, un plan bueno para la humanidad, pero lo que vemos es que la humanidad no le quiso. Hay un mandamiento y propósito como esto, multiplíquense y fructifiquen. Ahora piensa esto, algo tan obvio y algo tan bueno como multiplicarse y fructificar, o sea, tener familia y tener hijos. Fíjate, en ese entonces era algo lógico y hasta hace unas generaciones era algo totalmente lógico, pero como hoy es totalmente contrario al pensamiento común. Hoy cada vez puedes escuchar más a personas diciendo, jóvenes de tu edad o un poquito más grandes diciendo, no, yo no quiero tener hijos. Y apenas vi un clip, a lo mejor ya no te tocó, pero seguramente lo conoces. Fue uno de los que empezó en YouTube aquí en México, Wherever Tomorrow. Y una entrevista y así el titular, ¿no? Ya sabes que todo es clickbait, entonces ponen los mejores titulares para que tú puedas ir y ver este chisme está bueno. Entonces dice, no quiero tener hijos. Y entonces, sí, yo caí en el clickbait, y entonces dije, a ver, y entonces entré a ver lo que decía. Y dice, no, pues la verdad es que no, o sea, no planeo tener hijos, eh, o sea, siento que para tener hijos debes de tener tiempo y debes de tener paciencia y yo tengo muchas cosas por hacer, todavía quiero hacer muchas cosas en mi vida, quiero trabajar y quiero hacer estos proyectos y estos proyectos. Entonces, la verdad, no me veo teniendo hijos, ¿no? Y, y, y dices, ok, o sea, ¿cómo algo tan bueno, ¿no? Que checa, fuimos diseñados para eso. O sea, es increíble cómo el hombre y la mujer fueron diseñados para multiplicarse. Es algo tan natural que de repente ya en generaciones y generaciones ya es algo que simplemente, aunque es natural, porque está en nosotros y es algo que Dios le está pidiendo a la humanidad, es no. O sea, no, me estorba en mis planes, me estorba en lo que yo quiero. Y eso es ego. Eso es estar ensimismado. Ahora, no solamente es una cuestión de las personas, sino también es una cuestión de toda esta ideología que viene y toda la agenda del mundo. Por supuesto, al apoyar el movimiento LGBTQ, más gente se confunde y cae en esto, y entonces menos personas tienen hijos.
Y eso es bueno porque sabías que hay una o sea, bueno para el mundo, porque dicen, no, pues hay una sobrepoblación y en unos años ya no va a haber comida y no va a haber recursos, entonces mejor menguar y simplemente controlar la natalidad. Y ve cómo algo tan simple, tan bueno, hoy en nuestros días ya empieza a ser un problema. Y ya hay gente que definitivamente eso no considera en su vida lo que Dios le pide a la humanidad, multiplicarse y fructificar. Aborto, por ejemplo, es otra cosa. No, pues no, pues queremos que sea legal y queremos que sea seguro y queremos que sea esto. O sea, ¿cómo? Simplemente una sociedad consumista, ególatra. Pero Dios les dice esto y les repite lo mismo que le dijo a Adán, porque es importante para Dios eso, que cada generación conozca quién es Él y sea redimida. Ahora había un plan importante en esto. El plan era que llegaran las generaciones hasta que el Mesías pudiera venir y pudiera redimir al mundo. Pero hay un nuevo comienzo en la vida de Noé y en la vida, en el mundo en general. Y tienes que saber que tú y yo de la misma manera tenemos un nuevo comienzo. Cuando hemos sido salvados por Jesús tenemos una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo propósito. Y tendríamos que vivir bajo una cosmovisión totalmente distinta a la que viven los demás. En ese entonces no había nadie más, ¿no? Eran los únicos que quedaban. Pero Dios quería que tuvieran una cosmovisión, la cosmovisión que Dios tenía, la manera de Dios de ver las cosas. Muy distinta a la que cualquier otra persona se regía. Y ve, si tú investigas un poco de historia, hay tantas cosas que han cambiado en las ideologías en la historia del mundo. Pero ve, la cosmovisión, o sea, la manera de ver el mundo de Dios no ha cambiado, es la misma. Para Dios sigue siendo importante esto, fructificad y multiplicaos. Para Dios es importante. Versículo 2. Y entonces lo que vamos a ver de aquí en adelante son cambios drásticos en la humanidad, cambios drásticos en la manera en que el mundo va a estar. O sea, por ejemplo, lo que vimos en el último versículo del capítulo 8 es que empiezan a ver las estaciones del año como las conocemos. Después de la inundación se crean los polos, el polo norte, el polo sur. O sea, la tierra cambió por completo, físicamente. Y después de eso van a cambiar muchas cosas en la tierra y va a ser la tierra más parecida a la que tú y yo hoy conocemos. Muy diferente como era en el principio con Adán. Acuérdate, no llovía, eran vegetarianos, no, muchas cosas estaban totalmente diferentes a como hoy. Versículo 2 dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Y entonces, aparte de todo esto, empieza a haber este temor y esta enemistad con los animales en general. Antes de la caída, no sabemos cómo, pero había cierta amistad entre el hombre y los animales. O sea, posiblemente era como estar con un cachorrito, un perrito. O sea, sí tan inofensivo. Y lo que vemos en versículo 2 es que temor y miedo de vosotros estará sobre todo animal. Y entonces la mayoría de los animales reaccionan, y algunos animales que son peligrosos reaccionan no porque sean malos, sino por temor. Por temor al hombre, reaccionan de cierta manera. Y algunas aves y todo lo que se mueve, ¿no? Versículo 3. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Esto quiere decir que
Dios de alguna manera ve que ya no es necesario la dieta animal, a lo mejor ya no iba a ser tan fácil que la tierra diera sus frutos y Dios decide terminar con la dieta vegetariana que tenía el ser humano y entonces les dice, ok, todo lo que se mueve y vive, o sea, lo pueden usar para mantenimiento, o sea, para comer. Y entonces después vamos a ver que Dios les da específicamente qué animales son puros para ellos, para comer y para sacrificar, pero antes de eso no era así. Ahora esto es importante porque hoy en día hay muchos cristianos que dicen, no, yo soy vegano porque ¿cómo pueden hacer esto con los animales y no sé qué? Y está bien, Dios no ha quitado el cuidado del hombre para el animal, pero es de parte de Dios que eso, que Él da permiso al hombre para poder, para su mantenimiento, consumir el animal. Y entonces, cuando te estás comiendo unos buenos tacos al pastor o de carne asada, eh, con su guacamole o de arrachera, uf, tienes que saber eso es un regalo de Dios. Hasta eso. O sea, Dios quiso eso y nos dio permiso a la humanidad para poder hacerlo para nuestro mantenimiento. Pero entonces empieza a haber enemistad entre el hombre y entre el hombre y el animal. Esta dieta vegetariana totalmente se termina, aunque Dios sigue diciendo, ahí están las legumbres, como tu mamá, ahí están las verduras, o sea, tienes que comer verduras. Y ves, o sea, la dieta balanceada no es idea de los nutriólogos, es idea de Dios. Pero este temor, enemistad con los animales, por eso no te puedes acercar a muchos animales hoy en día, porque Dios puso ese sentido de preservación en ellos. ¿Para qué? Para poder alejarse, para que también el hombre pudiera controlarse, ¿no? Ahora, hay muchas cosas que suceden en el mundo que no deberían suceder con los animales. Por ejemplo, hay tantos animales que están siendo maltratados y son prácticamente aniquilados por cuestiones, por ejemplo, como los cosméticos. Eso no debería suceder, o sea, hacen experimentos en animales y los torturan prácticamente probando cosas como cosméticos. O sea, todo esto de matar animales para que tengas unas buenas botas de cuero o una buena bolsa, eso no lo está diciendo Dios. Está diciendo para su mantenimiento. Versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. O sea, Dios dice, ok, pueden comer, pero tiene que ser con ciertos cuidados. Y una de las razones por las cuales el hombre no debería comer la sangre del animal era por razones sanitarias. Y eso se queda como una ley para los judíos después, que no pueden comer nada ahogado, por ejemplo, un animal ahogado. Simplemente por razones sanitarias es peligroso. La sangre coagulada, que puedas comer eso y se infecte. Entonces el animal tiene que ser desangrado para poder consumirlo, pero no es solamente una razón sanitaria, sino también tiene razones espirituales. ¿Por qué? Porque dice que en la sangre está la vida. Y vamos a ver en toda la Biblia la importancia de la sangre. En eso, la importancia de la sangre, del derramamiento de sangre. No solo en los animales, sino mira, sigue diciendo, de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Entonces no solamente está diciendo, la sangre importa, no comerán animal con sangre, porque ahí está la vida del animal y es algo importante para Dios, sino también cuidado con derramar la sangre del hombre. Y esto está hablando específicamente, vamos a ver que de asesinato, versículo 6, el que derramare sangre de hombre,
por el hombre su sangre será derramada. Y vamos a ver que parte de estos cambios drásticos es una importancia acerca no solamente de la sangre, sino de la vida no solo de los animales, sino del hombre. Para Dios le importa mucho la vida del animal, pero la del hombre vamos a ver que es mucho más porque el hombre fue hecho a su imagen. Y entonces va a poner esta ley en ellos: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces Dios prácticamente está dando derecho, no, no al asesinato, sino a la defensa. Y ahora entonces hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los soldados que hoy están luchando una guerra? En México hay una guerra en contra del narcotráfico y es de vida o muerte. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa si te vuelves soldado, marino y tienes que estar en medio de eso y matas a alguien? ¿Quiere decir que Dios condena eso? Es una gran pregunta, es una pregunta importante. Es muy diferente el asesinato, que es cuando tú conscientemente vas a matarla a la otra persona, a hacerle daño, vas con esa idea y entonces tomas la vida de esa persona. Es muy diferente cuando, es más, hasta en las leyes hoy en día es eso, hay algo que se llama en defensa propia. Y cuando estás en guerra, lo que pasa es eso, es en defensa propia. Es tu vida o la mía y entonces tienes que actuar. Y Dios está diciendo específicamente en el asesinato, cuando tomas la vida de alguien con alevosía y ventaja, cuando simplemente no estás en defensa propia, sino lo haces. Dice versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Fíjate, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y entonces por eso sabemos y entendemos, y hay una ley casi en nosotros del asesinato es malo, ¿no? Simplemente no vas por la vida haciendo eso porque sabes. Ahora, ¿por qué es eso? Porque Dios así lo puso y porque a Dios le importa la vida de cada persona. Y a lo mejor puedes decir, bueno, Dani, eso es demasiado lógico, o sea, cualquiera sabe eso, yo nunca me ha pasado por la mente, pero tienes que saber, hay culturas donde la vida importa muy poco, donde realmente culturalmente no importa mucho si vives o mueres, pero a Dios sí le importa. Dios no solo no tolera la matanza de animales por cualquier cosa, sino no tolerará eso, el asesinato. Y estos son cambios drásticos que Dios habla y dice y les quiere dejar muy claro a la sociedad que viene después a partir de Noé. Versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y Dios, después de todo lo que pasa, Dios decide hacer un pacto con el hombre. Y Dios hace pactos para relacionarse con el hombre. Quiere decir que Dios pone otra vez las normas y quiere decir que Dios establece las reglas de cómo relacionarlos con Él. Entonces dice todas estas cosas y habla de eso, de un pacto. Ahora esto es muy importante porque después de lo que la humanidad hizo, ¿por qué Dios querría seguirse relacionando con el hombre? O sea, piensa eso. O sea, él ve la maldad del hombre desde el principio, como Él quiso darle todo.
y todo era bueno, y el hombre se revela, pero no solo se revela, sino cada vez crece más y crece más su maldad y su rebelión. Dios dice, no contenderé para siempre con el hombre hasta aquí. ¿Y por qué no fue un hasta aquí para siempre? ¿No? ¿Por qué no todo terminó en el diluvio y no hubo salvación para Noé y ya no estuviéramos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué un Dios santo, perfecto, eterno y justo querría tener comunión conmigo? Un hombre pecador, mortal, injusto, infiel. Y la respuesta es sencilla, pero también es compleja. ¿Por qué Dios quiere relacionarse con nosotros? Por amor. Es una respuesta muy sencilla, pero implica cosas demasiado complejas. Y entonces Dios establece un pacto con el hombre otra vez para relacionarse con él y les dice, ¿saben qué? Nunca más volveré a destruir la tierra por diluvio. Dios, para acercarse al hombre, hace lo imposible, porque es imposible para el hombre acercarse por sus propios medios a Dios. Entonces Dios se acerca otra vez al hombre. A lo largo de la historia y vamos a ir avanzando en la Biblia y vas a ver, ah, ah, Dios hizo pactos con el hombre y el hombre falló a cada uno de esos pactos. Es más, en el capítulo que vamos a ver la próxima semana, así, un capítulo después de que Dios hace esto, Noé falla. Y Dios ya sabía. Tienes que saber que cuando Dios te llamó, ya sabía qué clase de pecador infiel eras. Fuéramos, no me quedo fuera. Pero por eso Dios, hay algo en el Nuevo Testamento, y eso significa Nuevo Testamento específicamente, que es el nuevo pacto. Y hoy tú y yo disfrutamos de esto, del nuevo pacto. Y el nuevo pacto consiste en eso, en que nuestra manera de relacionarnos con Dios es a través de Jesús. Que por la fe y por gracia, tú y yo podemos acercarnos a Dios porque cuando Dios nos ve la justicia de su Hijo Jesús. Es una relación con Dios que está basada en su amor para con nosotros. Algunos versículos que hablan de eso, por ejemplo, es Mateo 26-28. Dice Jesús, porque esto es mi sangre cuando está en la cena, dice del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El nuevo pacto de Dios es a través de Jesús, de la sangre de Jesús derramada. Pero Jeremías 31 habla acerca de ese pacto. Dios le está diciendo a Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ese es otro pacto que vamos a ver cuando avancemos en la historia, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Y este es un pacto que nos alcanza a ti y a mí en Jesús. Ahora ve, este es un pacto no fundado en la fidelidad del hombre, sino es un pacto fundado en la fidelidad de Dios. Esto es el pacto a través de la sangre de Jesús. Y eso, el hombre pronto volverá a fallarle a Dios. Pero checa eso, el nuevo pacto no puede fallar. Porque Dios no falla, porque Él es fiel. Porque Dios se ha empecinado en amarnos y no entiendo por qué. Y vamos a ver la próxima semana un gran pecado y algún gran error que comete la nueva generación y el nuevo comienzo. O sea, estos son los padres de la humanidad. Y cuando ves así, dices, oh, qué increíble, qué feo, lo vamos a ver la próxima semana. Pero ¿qué pasaría si tus errores y mis pecados estuvieran escritos en un libro? O sea, igual no alcanzaría las hojas para escribir nuestros errores y nuestros pecados. Pero este nuevo pacto no fundado en la fidelidad del hombre, sino fundado en la fidelidad de Dios, no puede fallar. Y tú puedes tener esta seguridad que si eres suyo, nada podrá separarte de Él por la eternidad. Ese es el nuevo pacto. Ahora Dios les hace este pacto con ellos y con la humanidad que viene. Y mira lo que sigue diciendo versículo 11. Y estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Vamos a ver que es un pacto y una promesa. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Ahora, ¿cuál es este arco o de qué está hablando? Es el arco iris que tú y yo conocemos. ¿Y cuándo sale el arco iris? Cuando llueve. Pero no solo cuando llueve, sino cuando hay una reflexión del sol y las aguas el agua está cayendo, el sol se refleja y lanza estos colores hermosos. Y Dios decide hacer un pacto con ellos y una promesa de recordatorio para la humanidad. Y Dios quiere dejar bien claro varias cosas con esta marca y con esta promesa y con esta señal. Dios quiere dejar claro que cada ser en la tierra vive solo por la gracia de Dios. Tú tienes que saber esto, Dios no nos debe nada. Si tú y yo hoy respiramos, es solo por la gracia de Dios. Dios con lo que está haciendo y con lo que está hablando no quiere decir que se arrepintió de lo que hizo con el diluvio. Dios no se arrepintió de haber hecho lo que hizo. Él está diciendo, ok, no es lo que yo quería hacer, pero era necesario. Nunca más será destruida la tierra a causa de la maldad del hombre como en el diluvio, ni por un diluvio. Aunque ojo, esta tierra, como la conocemos, tiene fecha de caducidad y será destruida. Ahora, si tú checas en Netflix y buscas películas que traten del fin del mundo, ¿de qué tratan?
Un meteorito, ¿no? Se destruye la Tierra con un meteorito. Hay otra que sí hay como un tipo de diluvio y se congela la Tierra y entonces es destruida. ¿Qué más? Zombies, ¿no? La Tierra es destruida porque todos se vuelven zombies. Hay una enfermedad y entonces eso se transmite a todos y así termina la Tierra. Dios les dice, nunca más destruiré la Tierra como lo hice, pero la Tierra tiene fecha de caducidad y será destruida cuando vuelvan a suceder los días como los de Noé. Y lo vimos hace unas semanas. Y Jesús habla de los días de Noé, dando fe y legalidad que el diluvio fue real. Y diciendo antes de que venga el Hijo del Hombre, o sea, hablando de él mismo, de la segunda venida de Jesús cuando venga con sus santos, con sus redimidos, y regrese a la tierra y toque en la tierra, y entonces venga a juzgar al mundo. Entonces la tierra no será destruida por meteoritos, por inundaciones, por una pandemia, por una guerra nuclear, por zombies, sino por el juicio y la venida de Jesús. ¿Y qué sigue después de eso? Cielos nuevos y tierra nueva. Y después podremos, cuando toque hablar de ese tema, hablaremos. ¿Qué es eso? Pero la Biblia habla de eso, que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros estaremos con Él en esos cielos nuevos y tierra nueva, por la eternidad. Pero entonces Dios da una señal en el cielo para todas las generaciones que nos recuerda, Dios es Dios. Y si respiramos es por la gracia de Dios, vivimos por su gracia. Otra cosa que nos debería recordar el arco iris es la maldad del hombre y cómo la maldad del hombre tiene consecuencias. Otra cosa que nos debería recordar es que hay juicio. Otra cosa, que Dios no peleará con nosotros para siempre. Pero otra cosa que nos recuerda es la compasión de Dios. Su paciencia para con el hombre. Su amor. Que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Entonces hoy yo me estuve como asomando en la ventana y no, ahora que ha estado lloviendo no me ha tocado ver un arco iris, pero la próxima vez que veas un arco iris en estos días que va a estar lloviendo, acuérdate de estas cosas. Acuérdate lo que significa. Ahora, algo más acerca de eso es que en Apocalipsis, Juan narra que ve un arco iris alrededor del trono de Dios. Eso quiere decir que Dios tiene presente el pacto que hizo con el hombre. Que Dios aún está dispuesto a cumplir su propósito en la humanidad. ¿Y cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Redimirnos y salvarnos. ¿Para qué? Para amarnos. Entonces ve qué glorioso significado tiene un arco iris. Ahora el arco iris hoy es usado en una bandera que no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Mira lo que dice el versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra.
Y aunque hoy en día se use este arco como una bandera que defiende algo que Dios no defiende, tú tienes que saber que esta refracción que ocurre a causa de la luz y agua es eso, una promesa de que Dios es fiel para con el hombre, de que Dios está empecinado en amarte y en cumplir su propósito para tu vida. En que Dios sigue teniendo gracia para con el hombre, en que Dios quiere redimirte, quiere amarte y tiene un plan para tu vida. Entonces en estos días, estate pendiente si sale un arco iris y cuando lo veas de una manera totalmente diferente, que te recuerde la gracia de Dios y la misericordia de Dios para con el hombre. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu gracia para con nosotros, porque pudiste haber terminado con todo y no estaríamos aquí hoy. Te has empecinado en amarnos y no sabemos por qué. Y por más que busque razones en mí, no encontraré ni una sola. Y no solo eso, sino que nos has dado un nuevo pacto, diferente a todos los demás, un nuevo pacto que no puede fallar, porque no está basado en quién soy yo y en lo que hago, sino en quién eres tú. Y tú eres fiel. Y entonces podemos tener esta seguridad de que tú cumplirás tu promesa, Señor, y tu propósito y tu pacto para con nosotros, y que nada nos puede separar de ti, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.